Hola amigos, qué gusto estar otra vez aquí desde el Parque Nacional Los Alerces en el lago Futalaufken. Este es el hermoso lago que estamos disfrutando y desde el cual tenemos el privilegio, maravilloso privilegio, recompensa que tenemos de predicar la palabra de Dios. Es algo maravilloso para nosotros. Y hoy vamos a estudiar algo extraordinario que sé que cada uno de diferentes maneras ha vivido luchas, aflicciones, dificultades. Lo importante es que aprendamos a enfrentarlas. Y para ello tenemos que entender dos cosas importantes y es que existen dos reinos diferentes desde el punto de vista espiritual. El reino de los cielos y el reino de las tinieblas. En Mateo 12:24 de, del 24 al 28, Jesucristo explica muy bien lo que son los dos reinos desde el punto de vista del accionar de él frente al echar fuera a los demonios. Y estaba con los fariseos y los fariseos al oírlo dijeron, este no echa fuera a los demonios sino por Belzebul, príncipe de los demonios. Sabiendo sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no quedará en pie. Entonces, si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí, contra pues permanecerá su reino. Entonces estamos hablando aquí del reino de qué? El reino de Satanás y sus demonios, el reino de las tinieblas. Y si yo echo, dice Jesucristo, fuera los demonios por Belzebul, ¿por quién los echan sus hijos, nuestros hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, entonces llegó a ustedes el reino de Dios. ¿Habla de qué? El reino de Dios, el reino de Satanás. Dos reinos diferentes. Y Pablo hablaba frente a Agripa, contándole la visión celestial que él tuvo cuando fue llamado por Dios. Y le dijo, Pablo, presentando su defensa, le decía, este tema tan importante, hablándole que existían dos reinos espirituales. Y decía de esta manera en Hechos 26 del 18 al 19. Es mucho más, pero vamos a citar solo estos dos pasajes. Dice, a fin de que abras los ojos, esta es la misión que Dios le estaba entregando a Pablo, a fin de que abra sus ojos para que vuelvan de las tinieblas a la luz. Estaba hablando de muchos que estaban formando parte del reino de las tinieblas y a él le estaba siendo encomendada la tarea de sacarlos del reino de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Pablo, presentando defensa, habló de la importancia de reconocer que existen dos reinos espirituales. Y hay dos reinos espirituales y necesitamos hoy tenerlos completamente claro. Para lo cual entonces les invito a que hagamos una oración y continuemos estudiando esta palabra. Padre, gracias. Declaramos que tu palabra no regresa a ti vacía, Señor. Cumple el propósito para lo cual tú la enviaste. Y declaramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor de los cielos, que tú nos capacitas para enfrentar las luchas desde los lugares correctos, usando las armas correctas, Señor de los cielos, y no dejándonos vencer. Hoy te doy gracias por cada oyente. Te doy gracias, Señor de los cielos, por cada persona que ha tomado su tiempo para disfrutar, para escuchar tu hermosa palabra. Y declaro, Padre de los cielos, que tu palabra no regresará a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual tú la enviaste. Gracias, Señor. Declaro, Dios de los cielos, que predico, Señor, tu palabra, no con mis palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. En el nombre y precioso nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, te bendigo y te doy gracias por este privilegio de predicar tu palabra. Amén. Amigos, entonces, dos reinos, ¿no? El reino de las tinieblas y el reino de los cielos. ¿A cuál reino pertenecemos? ¿O a cuál reino pertenece usted? Y si usted no sabe a cuál reino, es fácil identificarlo desde este punto de vista. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y reconocemos que Él murió en la cruz por todos nuestros pecados y llevó todos nuestros pecados en la cruz,
Estoy reconociendo el reino de los cielos y estoy trasladándome del reino del reino de las tinieblas al reino de los cielos, al reino del Hijo de Dios. Y esto está escrito también de cómo fuimos nosotros rescatados por amor y misericordia. Y esto lo hizo nuestro Padre de los cielos porque nos ama. En Colosenses 1, del 12 al 13 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. El Padre nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Entonces, ¿cómo lo hizo? Sencillamente, bueno, no, ni tan sencillo. Entregó a su Hijo. Cristo murió por nosotros, dio su vida y nos hizo aptos para pertenecer a su reino. En Juan 12:46 dice Jesucristo, dice, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí donde está usted, si no ha hecho nunca la oración de recibir a Jesucristo y quiere en este momento pasar del reino de las tinieblas al reino de los cielos, le invito a que haga esta corta oración conmigo. Señor Jesucristo, yo te necesito, te entrego mi corazón. Hoy decido no vivir más en el reino de las tinieblas y de la oscuridad. Quiero pertenecer al reino de la luz, al reino de la verdad. Te recibo como mi Señor y Salvador y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por haber muerto por mí en la cruz. Hoy te bendigo y te entrego toda mi vida para que tú ordenes mi vida de manera especial y sobrenatural. Es sencillo, lo hacemos con fe, creyendo y tenemos ese traslado maravilloso por amor y misericordia que Dios ha tenido con nosotros. ¿En qué consiste el reino de Dios? Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Miren, no consiste en comida ni bebida, está hablando de la carne, está hablando del mundo, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aquí no es solo bla, 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 sino que vemos el poder de Dios en nuestras vidas, a través de nuestras vidas y de nuestras circunstancias. Perteneciendo nosotros al reino de los cielos, como está aquí escrito, nos damos cuenta, no significa esto que no vayamos a tener dificultades y luchas. Yo cuando inicié mi vida en Cristo Jesús, yo pensaba que como que las luchas se acababan y las dificultades se acababan, pero después me di cuenta que nada que ver. O sea, estamos viviendo en un mundo donde hay pecado, donde hay aflicciones, donde hay dificultades y nosotros no podemos salirnos de este mundo, solo que no vivimos bajo las condiciones del mundo del reino de las tinieblas, sino del reino de los cielos. En Efesios 6:12, la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas, seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia habla de que nosotros vamos a tener luchas y tenemos continuamente luchas. Pero ojo con esto, la Biblia aquí está destacando algo muy importante y lo habla desde el plano espiritual. Dice, mire, su lucha con las personas, con el trabajo, con el dinero, con las drogas, con el sexo, cualquier lucha que cada uno de nosotros tenga, no son las que estamos aquí palpando y viendo, sino son, dice claramente, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahorita más adelante lo vamos a comprender un poquito mejor, lo vamos a explicar un poquito mejor, y dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recordemos esto, ¿en dónde? En las regiones celestes. Juan 16:33 dice la palabra de Dios, dice, estas cosas les he hablado, decía Jesucristo, para que en mí tengan paz. En el mundo tienen aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Decía Jesucristo, en mí tengan paz. Van a tener aflicciones aquí, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Cuando hablamos de las luchas y las aflicciones, no van a desaparecer inmediatamente, pero nosotros tenemos el poder para vencerlas. Tenemos las herramientas, las armas y todo lo que necesitamos para enfrentarlas. Jeremías 1 del 9 al 10 es un pasaje que me parece maravilloso, me gusta muchísimo. Dice Jeremías: luego el Señor extendió su mano y tocó mi boca y me dijo: Jehová, he aquí pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te pongo sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para desolar, para derribar, para edificar y para plantar. Entonces le dice, toca la boca y le dice: vaya, derribe, destruye, plante, edifique, desole. O sea, acabe con todo. Lo malo, por supuesto. Como que no tiene em, algo material que nosotros podemos decir, bueno, le entregó esto, le entregó una metralleta, le entregó, no sé, alguna cosa con la que él pudiera hacer algo, algo físico, que es lo que nosotros queremos siempre ver y tener. Pero resulta que desde el punto de vista espiritual sí tiene mucho sentido y lo vamos a comprender. Tenemos luchas, tenemos aflicciones, tenemos circunstancias difíciles que vencer. ¿Cómo las vamos a enfrentar? ¿Cómo va a enfrentar su lucha? ¿Cómo se enfrenta a una batalla? ¿Cómo se enfrenta a una guerra? ¿Cómo podemos nosotros ganar esto? Miremoslo acá. ¿Cómo podemos vivir que nosotros estamos en las, somos, ay, perdón. ¿Cómo podemos nosotros vivir como cabeza y no como cola? Y vamos a mirar cómo enfrentarlo. El lugar, desde donde estamos nosotros enfrentando nuestras luchas. Eh, Cuando hablamos del lugar, hablando del el Antiguo Testamento, en Jueces capítulo 7, Gedeón, no lo voy a leer, si gustan pueden estudiarlo en casa. Gedeón se ubicó en la cima y él tenía muy bien divisado el campamento de Madián, su enemigo, abajo en el valle. Lo tenía muy bien ubicado. ¿Para qué? Para saber cuál era la estrategia que tenía que utilizar y vencer al enemigo. Nosotros tenemos que saber desde dónde estamos luchando con nuestras aflicciones, con nuestras dificultades, desde dónde nosotros estamos luchando. Y miren Efesios 2 del 4 al 8 lo que dice. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Con quién? Con Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde nos ubicó Dios Padre? Dice, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que con el pasaje que iniciamos, dónde tenemos nosotros las luchas? Volvamos a buscarlas. En Efesios 6:12 dice que los enemigos están en las regiones celestes, es decir, ¿dónde también? Estamos hablando desde un punto espiritual. Y miramos acá, nosotros, ¿dónde estamos ubicados? Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gedeón, hablando del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, se ubicaba en la cima. Nosotros estamos sentados en lo más alto que puede existir, junto a Cristo, divisando todo lo que está ocurriendo. ¿Desde qué plano? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista espiritual. Y dice acá, para mostrar en los siglos venideros, verso 7, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, desde donde nosotros estamos enfrentando las circunstancias difíciles. Su lucha, ¿desde dónde la está enfrentando? Desde lo que está viendo aquí terrenalmente, desde la dificultad, desde el no se puede,
Nosotros tenemos la misma visión que tiene Cristo. Vemos desde la misma perspectiva de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos sentados desde los lugares celestiales. Siempre cuando hablaba del reino de Dios y el reino de y el reino de las tinieblas, pensaba en dos reinos, reino de Dios, reino de las tinieblas, y siempre me imaginaba cómo se maneja desde aquí, desde el punto de vista que Dios nos dio libre albedrío, porque si desde aquí se mueven las cuerdas para manejar cómo nosotros estamos viviendo, seríamos unos títeres, pero no. Dios nos dio libre albedrío, además nos dotó y nos capacitó. ¿Por qué los reinos los estamos viendo acá? Porque nosotros estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. Piensen en esto, sentados desde los lugares celestiales con Cristo y el reino de las tinieblas acá, que es el que hace todos los planes en contra de nosotros, del reino de Dios. Desde aquí, desde la cima, desde el Espíritu, nosotros, desde sentados junto a Cristo, podemos divisar mejor las cosas, podemos darnos cuenta de ello. No podemos enfrentar nuestras luchas mirando al nivel terrenal, porque en el nivel terrenal vemos la montaña, vemos la dificultad, vemos que no hay empleo, vemos que no hay dinero, vemos que no alcanza, que las cosas están más costosas, que hay más violencia, que hay más peligro, que no se puede. Desde el punto de vista terrenal, pero desde el espiritual lo vemos completamente diferente. Y otro ejemplo aquí maravilloso, Daniel. Daniel siendo esclavo, oraba por su pueblo para que saliera de la esclavitud, él siendo esclavo. Él no lo hizo desde el plano terrenal. ¿Qué puede pedir un esclavo para que sea liberado un pueblo? O sea, si lo miramos lógicamente, dicen, no, a ver, ubiquémonos. No, no, no. Él no lo hizo desde su perspectiva terrenal. Él lo hizo desde la perspectiva de Dios, del que sí puede. Él buscó una intervención divina y él hizo que a través de una intervención divina el pueblo de Israel fuera libertado. Estaba ubicado desde el poder de Dios y no desde su incapacidad. Y ubiquémonos desde el poder de Dios, sentados junto a Cristo en los lugares celestiales. Tenemos todo lo que necesitamos para derribar esas montañas, para quitar esos obstáculos, para vencer lo podemos lograr. ¿Con qué armas? Porque estamos hablando de una lucha y estamos hablando de aflicciones. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Con qué armas estamos luchando o con cuáles debemos luchar? Armas poderosas en Dios. Segunda de Corintios 10 del 3 al 4. Porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No con armas carnales, no con palancas, no con brujería, no con hechicería, no con riegos, no con chismes, no con adular a las personas, no con decir mentiras, no con buscar palancas, no con buscar las armas naturales, sino las armas espirituales. Ojo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Si estoy buscando empleo, tengo que pasar hojas de vida o el currículum. Si quiero recibir algunas cosas, tengo que empezar a sembrar, tengo que empezar a servir, bueno, todo lo que yo tengo que hacer naturalmente, pero no usar armas que no sirven. ¿Qué armas? Entonces, no militamos según la carne, sino con armas poderosas en Dios. Un arma, vamos a ver varias. En 1 Juan 5, el 4 a 5, habla de, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Recuerdan lo que decía que teníamos en el mundo? Aflicción. ¿Qué vence la aflicción? Nuestra fe. ¿En quién tenemos fe? En Cristo Jesús. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Verso 5. Fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz. Fe en Cristo, en que Él está actuando. Otra arma que tenemos espectacular, Mateo 16, 19. Dice, te daré las llaves del reino, de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos,
y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Genial. Sentados junto a los lugares celestiales en Cristo, ¿qué hacemos? Atar y desatar. Ato la dificultad, ato el miedo, ato la angustia, ato la incredulidad, ato la oposición en el nombre de Cristo Jesús. ¿Desde dónde? Desde los lugares celestiales en Cristo. ¿Y qué desato? Desato la paz de Dios, desato caminos abiertos, desato oportunidades, desato milagros no comunes, desato el poder de Dios sobre esta circunstancia. ¿A través de qué? A través de nuestra boca. Atamos y desatamos. Atamos lo que está haciendo obstáculo y oposición y desatamos el poder de Dios y su palabra. Se cumple lo de Jeremías. El Señor tocó sus labios y le dijo derribe, le dijo edifique, le dijo plante, le dijo desole, le dijo destruya. Otra arma. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Tenemos un arma extraordinaria, maravillosa, y es la palabra de Dios. Espada de dos filos, espada de doble filo. La palabra de Dios va derecho al problema y a la circunstancia. Si se trata de un conflicto de mi carne, la palabra de Dios lo derriba. Y si se trata de una intervención demoníaca, la palabra de Dios destruye, porque es un arma de doble filo y porque es poder de Dios. ¿A través de cómo la confesamos? Con nuestra boca, con nuestros labios. Otra arma maravillosa, preciosa, divina, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Tenemos el Espíritu Santo, arma poderosa. Es Dios, está dentro de nosotros, es nuestro ayudador, nuestro parácletos, es el que ejecuta lo que nosotros estamos declarando. Sentados junto a los lugares en Cristo Jesús, sentados en los lugares celestiales junto a Cristo, declaramos la palabra de Dios que no regresa al Señor vacía, sino que cumple el propósito. ¿A través de quién? El Espíritu de Dios es el que actúa y hace que ese propósito se lleve a cabo porque Él es el que está aquí con nosotros. Efesios 6:18, otra arma maravillosa. Orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración en el Espíritu Santo, orar en el Espíritu, Espíritu de Dios, toma el control ahora de mis emociones y permíteme orar conforme a tu voluntad y no conforme a lo que estoy sintiendo, no hacer una oración de queja, de reclamo y de una oración de derrota, sino una oración de victoria. Y para aquellos que tienen lenguas, pueden hacer uso de esta herramienta extraordinaria de las lenguas angelicales. Y para los que no la tienen, anhélenlas. Pídale a Dios que le dé lenguas angelicales. Yo las anhelé hace más de 20 años y le suplicaba a Dios que yo quería orar en lenguas y el Señor me lo concedió porque es su voluntad y es la voluntad que usted también las tenga. Clame por eso porque es orar la perfecta voluntad de Dios. Y si no las tiene aún, no se preocupe, porque el Espíritu de Dios que está dentro de usted lo capacita para orar en Él, en el Espíritu. Entonces, oración, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, de mañana, de día, de noche. Mayor necesidad, amigos, mayor oración. Mayor provisión, mayor oración. ¿Estamos gozosos? Oremos. Estamos, la circunstancia que estemos viviendo, la oración es una herramienta extraordinaria, maravillosa, y es la que trae unos beneficios poderosos. Vemos muchas cosas divinas ocurrir producto de una oración. Cambiamos naciones y reinos producto de nuestras oraciones. Porque recuerden que nos movemos en un mundo espiritual. La lucha es espiritual, pero se materializa aquí en la tierra. Pero todo va desde el espíritu, desde los lugares celestiales y las regiones celestes. Estamos hablando de que
de mundos espirituales, de un mundo espiritual. Nosotros ubicados junto con Cristo y Satanás y sus demonios también ubicados en el reino de ellos. Tenemos una lucha. Satanás es un enemigo vencido, amigos, pero todavía está aquí en la tierra destruyendo y activo. Y dice que está acelerado porque le queda poco tiempo. Entonces no nos descuidemos, luchemos como tenemos nosotros que luchar. Y última herramienta, o arma, perdón, la santidad. Efesios 5, del 8 al 11 dice, porque en un tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, poniendo a prueba qué es lo que agrada al Señor. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas. Cuidar nuestra vida de santidad, cuidar nuestra vida recta delante de Dios. No ceda porque está en aflicción. No ceda porque está en lucha o en necesidad. No ceda a que la tristeza lo gobierne. No ceda al pecado. No ceda al soborno. No ceda al robo. No ceda a la mentira. No ceda a lo que no es agradable a Dios. Es tiempo de luchar. Es tiempo de vencer. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es tiempo de creer. Es tiempo de usar las armas. Es tiempo de luchar con las armas que tenemos de Dios. Y maravilloso es esto, amigos. Estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo. Es desde ahí que nosotros estamos luchando. Por eso no deje de orar, no deje de alabar, no deje de buscar a Dios, no deje de creer. Crea en Cristo Jesús y en la obra que Él hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque para nosotros somos lo que está aquí, para Dios nosotros somos lo que está aquí escrito en 1 de Pedro 2 del 9 al 10. Pero ustedes y yo somos linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclamemos las proezas del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Los que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Nosotros hemos sido creados, y cito esta frase, Clarice Fluid, obviamente tomado de la palabra de Dios, dice, te he creado para cambiar las cosas, para tener un espíritu vivificante y para hablar palabras que tienen el poder de lograr sus propósitos. ¿Cuáles palabras? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Y que no se nos olvide, y en el nombre de Cristo Jesús, declaro que el Espíritu de Dios les recuerda desde dónde nosotros estamos ubicados para luchar, desde los lugares celestiales. Declaramos la palabra, el Espíritu de Dios la ejecuta, pero la declaramos desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración y vamos a renunciar a la derrota, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad y por tu inmenso poder. Gracias por enseñarnos estas cosas grandes y ocultas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque no estamos vencidos, Señor, sino somos más que vencedores en ti. Hoy renunciamos, Señor, a bajar los brazos. Hoy renunciamos, Señor de los cielos, a arrodillarnos ante el problema. Hoy renunciamos, Señor de los cielos, a ver lo que ven nuestros ojos aquí, a ver solamente la dificultad. Hoy declaramos, Padre de los cielos, que contigo somos más que vencedores. Dios de los cielos, hoy, Padre Santísimo, derribamos, Señor, destruimos y quitamos, Señor, todo obstáculo en el nombre de Cristo Jesús. Atamos la mentira, atamos el odio, atamos en el nombre de Cristo Jesús la incapacidad, atamos el miedo en el nombre de Jesucristo y desatamos el poder de Dios, desatamos la gracia, desatamos tu cuidado, desatamos tu dirección, desatamos, Señor de los cielos, tu amor y tu bondad, y declaramos una intervención divina en nuestra situación, en nuestra lucha, en nuestra aflicción, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestra nación, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, porque no estamos solos, porque tu Espíritu nos enseña todas las cosas. Y hoy, Dios, te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, que nos enseñes a luchar y que siempre nos recuerdes desde donde nosotros estamos posicionados. Señor, que si estamos ubicados aquí, mirando solamente nuestros obstáculos,
oráculos tu Espíritu, Señor de los cielos, nos capacite, nos ayude, nos permita entender que estamos ubicados, Señor. Debemos estar ubicados en la perspectiva de Cristo, del que todo lo puede y todo lo ve, Señor. Gracias, Dios, porque estamos en la luz verdadera, Señor bendito. Y no hay nada oculto, Señor de los cielos, que no haya de salir a la luz, porque tenemos la luz de Cristo. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, hasta la próxima.